¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas caen al suelo en lugar de flotar hacia el cielo? La respuesta a esa pregunta y a muchas otras que definen nuestro mundo moderno fue descubierta por un solo hombre, Isaac Newton. Acompáñame en este viaje para conocer la vida y obra del genio que descifró el lenguaje del universo. Nuestra historia comienza en una fría Navidad de 1642, en un pequeño pueblo de Inglaterra llamado Woolsthorpe. Allí nació Isaac Newton, un bebé prematuro y frágil. Su padre había muerto meses antes, y a los 3 años, su madre volvió a casarse y lo dejó al cuidado de su abuela. Esta infancia solitaria y difícil forjó un carácter introvertido y profundamente reflexivo. Desde niño, Newton no jugaba como los demás. Él construía maquetas, molinos de viento en miniatura y relojes de sol. Su mente estaba siempre ocupada, desarmando y rearmando la realidad para entender cómo funcionaba. A pesar de su evidente inteligencia, su familia inicialmente quería que se convirtiera en granjero. Pero su maestro en la King S. School de Grantham vio en él un talento excepcional para las matemáticas y la mecánica, y convenció a su madre de que su destino era mucho más grande. Gracias a esta intervención, en 1661, un joven Isaac Newton de 18 años cruzó las puertas del prestigioso Trinity College de Cambridge. Allí se sumergió en el estudio de la filosofía natural, la astronomía y sobre todo las matemáticas. Lejos de conformarse con lo que le enseñaban, devoraba las obras de los grandes pensadores y científicos de su tiempo, como Descartes, Kepler y Galileo, preparándose, sin saberlo, para superarlos a todos. En 1665, una sombra se cernió sobre Inglaterra, la Gran Plaga. Cambridge cerró sus puertas y Newton tuvo que regresar a la granja de Woolsthorpe. Lo que podría haber sido un contratiempo se convirtió en el periodo más productivo de su vida, conocido como su Annus Mirabilis, o Año Milagroso. Durante los siguientes 18 meses, en el aislamiento del campo, su mente desató una revolución. Fue aquí donde, según la famosa leyenda, observó una manzana caer de un árbol. Pero más allá de la anécdota, Newton se hizo una pregunta crucial. Si la fuerza que hace caer la manzana actúa en la Tierra, ¿podría ser la misma fuerza que mantiene a la Luna en órbita a nuestro alrededor? Esta simple pregunta lo llevó a desarrollar la ley de la gravitación universal. Newton formuló que cada partícula en el universo atrae a otra con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. De repente, la caída de una manzana y el movimiento de los planetas estaban conectados por una única y elegante ley matemática. El cosmos ya no era un misterio divino, sino un mecanismo predecible y comprensible. Pero eso no fue todo. Durante ese mismo periodo de aislamiento, Newton sentó las bases de otras 2 áreas que cambiarían el mundo. Primero, estableció las 3 leyes del movimiento. La primera, la ley de la inercia. La segunda, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y la tercera, que a toda acción corresponde una reacción igual y opuesta. Estas 3 leyes se convirtieron en los pilares de la mecánica clásica y describen cómo y por qué se mueven los objetos, desde una pelota de béisbol hasta las galaxias más lejanas. Y para poder describir matemáticamente ese movimiento y cambio constante, Newton inventó una herramienta completamente nueva: el cálculo, al que llamó el método de las fluxiones. Aunque el matemático alemán Gottfried Leibniz lo desarrollaría de forma independiente, el cálculo de Newton le proporcionó el lenguaje preciso para expresar sus ideas sobre la gravedad y el movimiento. Fue como inventar un nuevo idioma para hablar directamente con la naturaleza. El genio de Newton no se detuvo ahí. También se sintió fascinado por la naturaleza de la luz. En su famosa habitación oscura, hizo pasar un rayo de luz solar a través de un prisma de cristal. Contrario a la creencia de la época de que el prisma coloreaba la luz, Newton demostró algo mucho más profundo. La luz blanca no es pura, sino una mezcla de todos los colores del arco iris. Y para probarlo, usó un segundo prisma para recombinar los colores y volver a formar luz blanca. Este descubrimiento revolucionó la óptica y sentó las bases para nuestro entendimiento de la luz y el color. Estos descubrimientos ópticos lo llevaron a otra de sus grandes invenciones prácticas. Los telescopios de la época, que usaban lentes, sufrían de un problema llamado aberración cromática, que creaba halos de colores alrededor de los objetos observados. Sabiendo que los colores se refractaban de forma diferente, Newton tuvo una idea brillante: usar espejos en lugar de lentes para enfocar la luz. En 1668 construyó el primer telescopio reflector, un diseño tan eficaz que hoy se conoce como telescopio newtoniano, y sigue siendo utilizado por astrónomos aficionados y profesionales en todo el mundo.
Durante años, Newton guardó muchos de sus descubrimientos para sí mismo, temeroso de la crítica y el debate. Pero su amigo, el astrónomo Edmund Halley, el mismo del cometa, lo convenció de que debía compartir su conocimiento con el mundo. Con el apoyo financiero de Halley, en 1687, Newton publicó su obra magna, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, o Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Este libro, simplemente conocido como Principia, es considerado uno de los textos científicos más importantes jamás escritos. En él, Newton no solo presentó sus leyes del movimiento y la gravitación universal, sino que las usó para explicar el movimiento de los planetas, las mareas, la trayectoria de los cometas y mucho más. La física había cambiado para siempre. Con la publicación de Principia, Newton se convirtió en una celebridad científica en toda Europa. Su reputación le abrió las puertas a una nueva etapa de su vida, más pública y política. En 1696 fue nombrado guardián de la Casa de la Moneda Real en Londres, un cargo que se tomó muy en serio. En una época de crisis económica y falsificación masiva, Newton aplicó su rigor científico para reformar la moneda británica, persiguiendo implacablemente a los falsificadores y estabilizando la economía del país. Su influencia siguió creciendo. En 1703 fue elegido presidente de la Royal Society, la academia de ciencias más prestigiosa de Inglaterra, un cargo que ocuparía hasta su muerte. 2 años después, la reina Ana lo nombró caballero, convirtiéndose en Sir Isaac Newton, el primer científico en recibir tal honor. Era el máximo reconocimiento a una vida dedicada al conocimiento. Sir Isaac Newton falleció el 20 de marzo de 1727, a los 84 años. Fue enterrado con todos los honores en la Abadía de Westminster, un lugar reservado para reyes, reinas y las figuras más importantes de la historia británica. Su legado es inmenso. No solo nos dio la gravedad y las leyes del movimiento, sino que nos enseñó un nuevo método para entender el mundo. Observar, experimentar y usar las matemáticas para describir las leyes universales de la naturaleza. La próxima vez que mires las estrellas, dejes caer un objeto o veas un arco iris. Recuerda a Isaac Newton, el hombre solitario que, desde una granja en Inglaterra, nos entregó las llaves para descifrar los secretos del universo. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la vida de uno de los más grandes genios de la historia. Si te ha gustado el video, no olvides compartir, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. ¡Hasta luego!